Hola hermanos, buenos días, espero que estén comenzando bien la mañana de hoy. Quería que sigamos viendo las instrucciones que le dio el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Eh, Ayer cuando llegó el devocional de David, vi que era el mismo versículo y vamos a estar hablando más o menos de lo mismo, el mismo tema, sobre ser soldados de Cristo. Yo estoy tomando como referencia los mandatos, estas instrucciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo, y, y vemos cómo nuestro Dios nos viene hablando de esto, y bueno, esperemos que sea de bendición también. Eh, Vamos a leer el pasaje, dice lo siguiente. Vamos a empezar desde el 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, que sean capaces de enseñar también a otros. Versículo 3 dice, sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Ayer con David veíamos eh, cómo siendo soldados de Cristo teníamos las armas, teníamos que enfrentar, teníamos también el compromiso con nuestro Dios. Y hoy vamos a estar viendo un poquito más de eso. Todavía se podría ampliar muchísimo más, eh, por la riqueza y la grandeza de la palabra de nuestro Dios. Vimos entonces en el versículo 1 esta instrucción de Pablo que le da a Timoteo que se fortalezca en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y después de esto, después de decir que le pida que se fortalezca en la gracia, en el Evangelio, le va a dar tres analogías, tres ejemplos. Primero como soldado, como atleta y como agricultor. Primero quiero que veamos esto, eh, este ejemplo que da como soldado. Eh, es lo que vamos a ver en la mañana de hoy. Eh, es común en el apóstol Pablo y en diferentes cartas que usa el ejemplo de la vida cristiana como una guerra y el cristiano como un soldado. Por ejemplo, en 2 Corintios, capítulo 6, eh, cuenta y nos muestra contra quién peleamos, cuáles son nuestras armas. Es algo también que nos explicó David ayer. En Efesios 6, capítulo 10, tenemos una sección muy conocida que es sobre la armadura, también enfocado y mostrando cómo la vida cristiana es una batalla, una guerra. Después vemos en Filipenses, en Filemón también, cómo a consiervos suyos, a discípulos, los llama compañeros de lucha, ¿sí? Compañeros de batalla, compañeros de milicia también. Es un ejemplo que Pablo usa para que podamos entender la seriedad y el compromiso que requiere y que es cuando somos cristianos. Esta segunda palabra que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que estoy tomando como referencia, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades, esto es lo tenemos puesto así, pero es una sola palabra que son con dos partecitas. Una que dice que es atravesar el sufrimiento de una manera junto, de una manera cercana, y la otra es por asociación, por estar juntos vamos a sufrir esto. Y esto es lo que le estaba llamando el apóstol Pablo a Timoteo. Llama a Timoteo a sufrir, igualmente como estaba sufriendo él, a sufrir de una forma similar. No de cualquier forma, no un sufrimiento sin sentido, sino a sufrir como estaba sufriendo él. Por ejemplo, en 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 7 y 8, un poco más arriba donde estamos leyendo, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences del Evangelio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Y acá dice, participa conmigo en las aflicciones del Evangelio, según el poder de Dios, según esta fortaleza que vimos la vez pasada que Dios imparte y que Dios nos da. Y con esta fortaleza podemos sufrir por nuestro Dios, porque vamos a sufrir.
Pablo le dice a Timoteo que sufra como un soldado, que sufra de una forma afrontando este sufrimiento. ¿Sí? Somos soldados, es llamado a ser soldado de Jesucristo, como un buen soldado, no como alguien que está simplemente tratando de sobrevivir, sino afrontando la lucha con coraje y valentía eh, por, eh, por llevar el Evangelio, ¿no? Me preguntaba y quería que veamos qué característica podemos ver en esta analogía que usa, ¿sí? Como al decir que sufra como un soldado, como un buen soldado. Primero, la disposición al sufrimiento. Le está pidiendo explícitamente que sufra bien, que sufra de una forma que lleve honra a Dios. Y lo segundo es la lealtad y el compromiso inquebrantable que vemos que tiene el perfil de un soldado, ¿sí? Veamos entonces primero esta disposición al sufrimiento que tiene un soldado. El apóstol Pablo dice, sufre penalidades conmigo. En esta batalla sufrimos, vamos a sufrir, vamos a tener el mundo, el sistema en nuestra contra, vamos a sufrir por nuestro cuerpo, vamos a sufrir por los hermanos, por la familia. Cuando estamos en Cristo no somos ajenos al sufrimiento, eso lo hemos visto en otros devocionales también, en otros estudios, ver cómo el ser cristiano no nos aleja del dolor, sino que nos ayuda a pasar este sufrimiento agarrados de la mano de nuestro Dios. Nosotros como soldados somos llamados a sufrir y podemos decir que nuestro capitán, el Señor Jesucristo, Él sufrió más que ninguno de nosotros. Y Él también nos advirtió que vamos a sufrir. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. En 2 de Timoteo 3:12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos o padecerán persecución. El sufrimiento es algo que viene con nuestra salvación. Vamos a sufrir por estar en un mundo que no está en Cristo, por nosotros, que todavía peleamos con cosas que hay en nosotros, y diferentes circunstancias que nos llevan a sufrir. Jesús mismo dijo, el que me quiera seguir, que tome mi cruz y que me siga. No es una invitación sin que no requiera un sufrimiento, sino que vamos a sufrir por seguir a nuestro Dios. Y somos también partícipes de los sufrimientos de Cristo. Y como soldados tenemos que estar dispuestos a sufrir. Y es lo que el apóstol Pablo le mandaba a Timoteo. El segundo punto que quería que veamos es la lealtad y el compromiso de un soldado. Este ejemplo que usa el apóstol para referirse a la vida cristiana. El versículo dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los servicios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. El código romano Teodosio, que es la ley que ellos se regían en ese tiempo, decía, prohibimos a los hombres comprometidos con el servicio militar que se comprometan en ocupaciones civiles. Entonces podemos decir que un soldado era un soldado y nada más. De igual modo nosotros cuando vamos a Cristo, cuando somos cristianos y nada más. Es nuestra identidad, es nuestra meta ser como Cristo. Y todo lo que hacemos está relegado a esa verdad. Todo depende de eso. Todas nuestras decisiones, nuestra familia, la crianza de nuestros hijos, el trabajo, las relaciones personales, el estudio, todo se desata de esa realidad de que somos cristianos. No existe esa cosa que a veces pensamos y la vida secular y la vida cristiana. Somos cristianos en todo tiempo, como eran los soldados en todo tiempo. Otra cosa que tenían los soldados hacían un juramento que se llamaba sacramentum, que era un juramento de lealtad al emperador romano. Nosotros somos llamados a vivir de la forma que le agrade a nuestro Dios, a vivir de la forma que glorifique a nuestro Dios. Eso se llama ser santos, ¿sí? Somos llamados a tener vidas santas. Entonces vemos el pecado en nuestra vida cuando cometemos pecado, cuando rompemos este juramento, podemos decir, en un idioma de los soldados. Esa deslealtad a Cristo es el pecado que hay en nuestra vida. Y nosotros somos llamados a librarnos de eso, a poder enfocarnos
y en ser leales, comprometidos en nuestro Dios y a vivir de la forma que lo glorifique. Entonces, para concluir, somos como soldados llamados a sufrir, y vamos a sufrir, pero sin desesperanza, como Jesús dijo que el mundo tendréis aflicción, pero que no temamos, que Él venció al mundo. Como soldados, esta guerra que estamos transitando en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana, esta guerra está ganada. Nuestro mayor enemigo ya fue vencido. No estamos solos, somos parte de un batallón, somos parte de un cuerpo, nos apoyamos unos a otros. Debemos vivir de una forma que sea digna de nuestro llamamiento. Somos cristianos y nada más, somos cristianos de nuestro Señor, somos soldados del mayor general del universo. Entonces, hermanos, en la mañana de hoy, les invito a pensar en esto, a pensar en la lealtad que Dios exige de nosotros, en el acompañamiento que tiene en el sufrimiento. Y somos llamados a sufrir, somos llamados a vivir como Dios manda, pero Él está con nosotros. Como veíamos en el punto anterior, para hacer todo esto tenemos la fortaleza en el Evangelio de nuestro Dios. Que tengan un lindo sábado y que Dios los bendiga.